En el video anterior estábamos hablando acerca de cómo usaba ciertos pasajes de las Escrituras para fundamentar la creencia que tenía en la sola Escritura. Este video es una continuación de este anterior. Y hoy quiero hablarles de dos pasajes específicos que yo personalmente usaba con toda confianza para fundamentar esto que yo venía conociendo, que sinceramente yo venía creyendo, este principio de la sola Escritura, que como les dije al final del video anterior, tenía la intención de apegarme lo más posible a las Sagradas Escrituras para preservar el cristianismo de toda superstición o de toda adición y demás cosas. Soy Alan Gómez y soy el joven teólogo. Los dos pasajes que usaba en aquellos tiempos para fundamentar mi creencia en la sola Escritura era principalmente el texto clásico de 2 de Timoteo, capítulo 3, los versículos 15 al 17, más exactamente 16 al 17, donde leemos que dice que toda Escritura es inspirada por Dios, útil para redarguir y para formar al hombre de Dios y prepararlo para toda buena obra. Un pasaje sumamente interesante. Y yo tomaba que este pasaje, al decir que toda Escritura es inspirada por Dios, para mí era evidencia suficiente para decir que era solo la Biblia lo que debía ser la autoridad o como la regla de fe en todo lo que fuera concerniente al cristianismo. Y es interesante porque tal pasaje, si nos ponemos a hilar un poco más fino, encontramos una dificultad irresoluble. Y yo cuando me di cuenta de esto, pues fue como ese punto de quiebre en el que no me había dado cuenta de lo que realmente dice el pasaje. Y por lo menos podríamos decir que este pasaje de 2 de Timoteo afirma al menos dos cosas. Uno, la procedencia de las Escrituras, es decir, que son inspiradas por Dios, o que salen del aliento de Dios, o que son sopladas por Dios. Y número dos, este pasaje nos habla del poder y la procedencia de las Escrituras, del poder y la utilidad de las Escrituras. Número uno, la procedencia de las Escrituras inspiradas por Dios. Y número dos, el poder y la utilidad que tienen las Escrituras para la vida del creyente. Y a esto, pues, todo católico dice amén. La Iglesia Católica dice amén. Sí, las Escrituras son inspiradas por Dios. Y son útiles, y son poderosas, proceden de Dios. Y aquí es donde yo me di cuenta de esto, que este pasaje no enseña que la máxima autoridad sea la Biblia, que la máxima autoridad para el cristiano en materia de fe se encuentre solo en la Biblia, y que tampoco todo lo que un cristiano ocupa creer está explícitamente o debe estar únicamente en la Biblia. Si nos detenemos y nos devolvemos al pasaje, vemos que nos dice el pasaje: la procedencia de las Escrituras, que son inspiradas por Dios, y el poder y la utilidad de las Escrituras. Y darle todo este otro significado a ese pasaje de que entonces solo las Escrituras son la autoridad y que es todo lo que un cristiano pues necesita para saber qué ha de creer, es imponerle ese significado al texto. Así que eso es un punto importante a rescatar con respecto a 2 de Timoteo 3, 16 y 17. Ahora, el segundo pasaje es 1 Corintios 4:6. La epístola de a los Corintios, la epístola de San Pablo a los Corintios, es una exhortación a la iglesia de Corinto, donde venía corrigiéndoles muchas cosas y demás. Y es interesante este capítulo 4 y el versículo 6, donde Pablo les dice a los Corintios, prácticamente les dice así: les decimos todo esto para que aprendan a no ir más allá de lo que está escrito. Les pone el ejemplo de él y de otros servidores de Cristo para que tuvieran ese ejemplo de no ser orgullosos, de no ser altaneros y demás. Entonces, en este pasaje, en este versículo, él les dice así. Él dice: les decimos todo esto para que aprendan a no ir
más allá de lo que está escrito. Y ahí cualquier persona que aboga por este principio de la sola escritura va a decir, miren, ahí Pablo está diciendo eso, de que no vayamos más allá de lo que está escrito. Y este pasaje es por mucho interesante porque prácticamente no es un pasaje muy claro, es un pasaje que para muchos teólogos, muchos eruditos y exegetas de las Escrituras lo encuentran difícil de saber a qué se refiere el apóstol Pablo en esta parte. Muchos dicen que puede ser que se refiere a no ir más allá de lo que Pablo les está escribiendo en esta epístola. Otros dicen que puede ser como un dicho proverbial, por ejemplo. Entonces, imponerle a este otro pasaje que significa que no debemos ir más allá de lo que está escrito, por ejemplo, en el Nuevo Testamento o en el Antiguo Testamento, es imponerle otro significado al texto. Es lo que se llamaría una eisegesis en vez de una exégesis, que es buscar el significado certero de X o Y pasaje. Cómo lo entendieron los primeros cristianos, cómo lo entendió la audiencia original, los primeros cristianos que escucharon, que leyeron estos pasajes. Entonces, esto es algo importante, porque para mí estos dos pasajes eran como mi fundamento, eran como lo que me hacían creer que solo era lo que estaba escrito, y que solo eso era la autoridad para todos los cristianos o para toda la iglesia. Pero es interesante notar eso, que tales pasajes se les impone este significado para hacer que digan que apoyan pues la sola escritura. Y si bien cualquiera podría decir, Alan, es que esto no es así, o usted está equivocado, para mí estos pasajes significan esto, y podríamos argumentar un sinfín de razones que de por sí las hay ahí. Muchos han discutido estos temas en debates académicos, en universidades. Lo han discutido en universidades para esclarecer estos asuntos. Pero lo que a mí más me llamó la atención en este respecto fue precisamente darme cuenta que la Biblia es un libro católico totalmente. De hecho, hay un libro muy interesante de un apologista católico que se llama Jimmy Akin, y este libro que él escribe se llama así: La Biblia es un libro católico. Una declaración muy interesante y un libro muy interesante, la verdad. ¿Y por qué digo esto? Que la Biblia es un libro católico. Pues justamente por lo que dije en el video anterior, porque la Biblia no surge sola o no surge de la nada, sino que surgió en el seno de la Iglesia Católica. ¿En qué sentido? Surge en la experiencia de vida, en la vida continua del pueblo de Dios. Surge de la experiencia litúrgica, cuando los primeros cristianos se reunían y leían las escrituras del Antiguo Testamento. Luego ya empezaron a leer las escrituras que empezaron a circular de los apóstoles y de personas allegadas a los apóstoles, y leían estos escritos como palabra de Dios. Entonces necesitamos a la iglesia en este particular. Cada iglesia particular hacía uso de estos escritos como palabra de Dios y los predicaban como tales. De manera que en este sentido para mí se hizo evidente que si la Biblia no surge de la nada, ¿por qué voy a procurar yo quedarme solo con ella o entenderla de forma aislada al contexto en el que surgió? ¿Cuál es el contexto en el que surgió? La vida continua del pueblo de Dios, el seno de la iglesia, la tradición litúrgica de la iglesia, el uso de estos escritos en la vida de la iglesia. Por lo que es evidente entonces históricamente que tanto la iglesia católica como la tradición apostólica son necesarias, son vitales para nosotros tener las escrituras, para nosotros tener la Biblia. Sin estos elementos, sin la iglesia, sin la tradición, jamás hubiéramos tenido las escrituras, no tendríamos el canon de las sagradas escrituras. Sin la iglesia católica y sin la tradición apostólica no existiría la Biblia. Es la iglesia el medio que Dios usa por obra del Espíritu Santo para darnos la enseñanza de Cristo, y esto tanto oral como escrita, como ya lo habíamos visto en 2 de Tesalonicenses 2:15. El apóstol Pablo dice que a los tesalonicenses que recibieron su enseñanza tanto oral como escrita. Esto es lo que la iglesia preserva hasta el día de hoy, la enseñanza de Cristo que ha llegado a nosotros tanto de forma oral como de forma escrita. De forma oral en la tradición apostólica de la iglesia y de forma escrita en las sagradas escrituras.
Y para mí lo más impresionante fue notar esto, que en esto precisamente se cumplen las palabras de Cristo, de que Él iba a enviar a su Espíritu Santo a sus discípulos para llevarlos a toda verdad, tal y como dice Juan 15:26. Y que la iglesia que había de ser edificada, que había de edificarse sobre Pedro y sobre los apóstoles, no sería vencida por los poderes del mal, ni sería desviada de la verdad. Por lo que puede decirse con toda certeza, yo diría con toda certeza bíblica, que la autoridad, según Jesús, no recae sobre un libro escrito, ya que Él nunca dejó nada escrito, pero nos dejó una iglesia a la que le dice lo siguiente. Les dice así: Dios me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Vayan pues a las gentes de todas las naciones y háganlas mis discípulos, bautícenlas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Por mi parte, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. La autoridad es de Jesús mismo y Él comunica esta autoridad a la iglesia como columna y baluarte de la verdad, tal y como dice 1 Timoteo, capítulo 3, versículo 15. A Pedro como cabeza de los apóstoles, Mateo 16, 18 al 19, y a los apóstoles en comunión con Pedro y con el sucesor de Pedro, según Mateo 18, 18, para que sean representantes de Cristo en la tierra y para que pastoreen a su iglesia, de acuerdo a Juan capítulo 21, del 15 al 30, o Hechos 20, 28. No escuchar a los apóstoles es no escuchar y rechazar a Jesús, tal y como dice Lucas 10, 16. Y tal y como sabemos por el Nuevo Testamento, este cargo apostólico no acaba ni desaparece con la muerte del último apóstol, sino que tal cargo y misión eran transferidos, eran transmitidos a hombres de confianza que tenían que ser capaces también de enseñar a otros, tal y como nos dice el apóstol Pablo en 2 Timoteo capítulo 2 en el versículo 2. Tanto Pablo como los demás apóstoles, el libro de los Hechos y la historia subsecuente de la iglesia nos son fiel testimonio de esta sucesión apostólica que se manifiesta en toda plenitud en los obispos de la Iglesia Católica únicamente. Sé que esto a la verdad es algo muy difícil de asimilar o incluso de creer, pero conforme sigan conmigo para ver todas estas preguntas y objeciones o cuestionamientos que tengan, les aseguro y les prometo que se les hará evidente, tanto bíblica como históricamente, tal y como sucedió conmigo. Yo no quería que nada de esto, sinceramente yo no quería que nada de esto fuera verdad. Sin embargo, la evidencia es innegable. Y si somos lo suficientemente humildes y dependientes de la oración en el Espíritu, estas serán una gran cantidad de hermosas verdades que nos llevarán a experimentar y estar más cerca de lo que nos dejó Jesús para que lo disfrutemos al máximo. No olviden, por favor, dejar su me gusta, sus preguntas, sus comentarios, qué temas les gustaría que se trataran en este canal, temas que tengan dudas y demás. Recuerden seguirme por Instagram y por Facebook. Son las redes sociales en las que podemos comunicarnos más de cerca, que también puedan compartir el video. Eso es de mucha ayuda. Así que muy agradecido de tenerlos en esta oportunidad. Se despide de ustedes el joven teólogo.